El cielo nocturno sobre el Caribe se transformó en un escenario de tensión global, y millones de espectadores en todo el mundo se preguntaron lo mismo. ¿Por qué un único punto amarillo en el radar estaba causando tal tormenta de miedo y especulación? En las primeras horas del 24 de noviembre, las plataformas de rastreo de vuelos mostraron un enorme B-52A Stratofortress, escoltado por dos cazas F-18 Super Hornet, trazando una línea de fuego a lo largo de la frontera del territorio venezolano. No era una patrulla de rutina, ni un sobrevuelo simbólico. Según analistas de defensa citados por Reuters y la DW, la aeronave voló excepcionalmente cerca de Caracas y de la península de Paraguaná, creando una ola de preocupación desde Caracas hasta Washington. Ese momento aparentemente simple marcó el inicio de una escalada dramática cuidadosamente construida a lo largo de la semana anterior. Mientras el B-52 cruzaba el cielo del Caribe, otro evento se desarrollaba silenciosamente a puertas cerradas. El Comando Sur comenzó a limitar los permisos de las tropas estacionadas en toda la región. Varios medios de comunicación, incluyendo el Miami Herald y foros internacionales de defensa, informaron que las restricciones coincidían con discusiones internas sobre posibles operaciones terrestres de combate al narcotráfico o al terrorismo. El momento fue demasiado preciso para ser ignorado. Esto sucedió justamente cuando el gobierno sicurense avanzaba con la medida más agresiva tomada contra el régimen venezolano en años, reclasificando las redes asociadas al llamado Cártel de los Soles en una categoría legal más severa. Durante décadas, el supuesto cártel operó en una zona gris, legal, frecuentemente mencionado en investigaciones internacionales, pero rara vez etiquetado en el lenguaje oficial. Ahora, Washington endureció su postura publicando nuevas designaciones en el registro federal, Federal Register, una medida que inmediatamente cambió la temperatura política en todo el hemisferio. Para Venezuela, este cambio fue más que un ajuste burocrático. Puso a las figuras más importantes del país bajo una nueva lente y transformó la tensión diplomática en una confrontación que se aproximaba a un umbral crítico. Analistas de la BBC y de Al Jazeera observaron que una vez que un grupo es etiquetado en esa categoría jurídica, Estados Unidos gana una gama más amplia de herramientas, presión económica, congelamiento de activos y mayor autoridad jurídica para operaciones dirigidas. Aunque la designación por sí sola no autoriza la acción militar, ha servido históricamente como base política para ataques limitados y operaciones especiales en otras regiones. Es por eso que la combinación de escalada jurídica y movimiento militar causó tanta alarma. Para comprender la magnitud de lo que sucedió en esos días, es necesario reconstruir la secuencia paso a paso, exactamente como Washington pareció orquestarla. El 16 de noviembre, el Departamento de Estado de Square-Sicao anunció su intención de fortalecer su postura jurídica en relación con las redes ligadas al llamado Cártel de los Soles, un grupo acusado durante mucho tiempo por investigaciones internacionales de involucrar a miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas en el tráfico de drogas. Durante años, esa red existió en un espacio jurídico oscuro, frecuentemente acusada, frecuentemente negada, pero nunca oficialmente clasificada de forma que activara todo el peso de la ley antiterrorista o antidrogas de Sitaigua. Cuando el nuevo proceso de designación comenzó, analistas de Reuters y de la BBC observaron que el cambio señalaba una fase mucho más agresiva en la política de Washington con respecto a Caracas. Esto sugería que el gobierno de Cirero estaba preparando el terreno jurídico y diplomático para acciones que antes eran consideradas impensables. Entre el 19 y el 23 de noviembre, la situación se intensificó. Imágenes satelitales, plataformas de rastreo de barcos sin monitores de aviación, detectaron movimientos inusuales en todo el Caribe. La Marina de los Iwilors, incluyendo barcos ligados a misiones antinarcóticos y de respuesta rápida, aparecieron en puertos estratégicos importantes en toda la región. Al mismo tiempo, bombarderos de largo alcance y aviones cisterna se reposicionaron hacia el sur en un patrón que los expertos describieron como coreografía. De acuerdo con el análisis de defensa publicado por la sección de América Latina de la DW, el momento sincronizado indicaba planificación deliberada en lugar de ejercicios de rutina. Durante esos mismos días, las operaciones antidrogas fueron visiblemente ampliadas. La Guardia Costera de los INARA informó un aumento en las patrullas en el Mar Caribe y en el Atlántico Occidental, que los medios locales en Colombia y en la República Dominicana describieron como inusualmente densas. A primera vista,
Esos movimientos parecían inconexos, pero cuando se vieron en conjunto y alineados con la acción legal del Departamento de Estado, el patrón se volvió imposible de ignorar. Entonces llegó el día 24 de noviembre, fecha en que la designación fue formalmente registrada en el Registro Federal. El mismo día, la prensa internacional informó que los permisos de las tropas habían sido restringidos debido a una ventana creíble de posibles operaciones con una duración de 10 días a 2 semanas. Horas después, los medios estadounidenses divulgaron un comunicado alertando que una acción americana específica podría comenzar pronto. Y finalmente, como para enviar la señal más clara posible, el B-52 hizo su paso dramático a lo largo de la costa venezolana, con decenas de miles de personas siguiendo su trayectoria en vivo en línea. Cuando todas estas piezas se ponen sobre la mesa, dejan de parecer eventos aislados, forman una única historia en escalada a cada paso, aumentando la presión sobre Caracas. Los movimientos de las aeronaves, las decisiones legales, las declaraciones políticas y las precauciones militares parecen estar conectados como si el guión hubiera sido escrito mucho antes de que el público tuviera conocimiento de él. ¿Qué pretende hacer Washington a continuación sigue siendo la cuestión central de la crisis? ¿Estados Unidos simplemente trazó una línea roja? ¿O el mundo está asistiendo al inicio de una confrontación mucho mayor? La siguiente parte de esta historia en desarrollo revela cómo esta escalada tomó forma entre bastidores y por qué la última semana fue descrita por expertos como uno de los momentos más peligrosos en las relaciones entre Squares y Venezuela en años. La escalada no comenzó con el vuelo del bombardero. Comenzó silenciosamente, casi invisiblemente en los pasillos de Washington una semana antes. El 16 de noviembre, el Departamento de Estado de CICAO anunció su intención de fortalecer su postura jurídica en relación con las redes ligadas al llamado Cártel de los Soles, un grupo acusado durante mucho tiempo por investigaciones internacionales de involucrar a miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas en el tráfico de drogas. Durante años, esa red existió en un espacio jurídico oscuro, frecuentemente acusada, frecuentemente negada, pero nunca oficialmente clasificada de forma que activara todo el peso de la ley antiterrorista o antidrogas de Isitaiguá. Cuando el nuevo proceso de designación comenzó, analistas de Reuters y de la BBC observaron que el cambio señalaba una fase mucho más agresiva en la política de Washington con respecto a Caracas. Esto sugería que el gobierno de Rivera estaba preparando el terreno jurídico y diplomático para acciones que antes eran consideradas impensables. Entre el 19 y el 23 de noviembre, la situación se intensificó. Imágenes satelitales, plataformas de rastreo de barcos y monitores de aviación detectaron movimientos inusuales en todo el Caribe. La Marina de los Igwilors, incluyendo barcos ligados a misiones antinarcóticos y de respuesta rápida, aparecieron en puertos estratégicos importantes en toda la región. Al mismo tiempo, bombarderos de largo alcance y aviones cisterna se reposicionaron hacia el sur en un patrón que los expertos describieron como coreografía. De acuerdo con el análisis de defensa publicado por la sección de América Latina de la DW, el momento sincronizado indicaba planificación deliberada en lugar de ejercicios de rutina. Durante esos mismos días, las operaciones antidrogas fueron visiblemente ampliadas. La Guardia Costera de los INARRA informó un aumento en las patrullas en el Mar Caribe y en el Atlántico Occidental, que los medios locales en Colombia y en la República Dominicana describieron como inusualmente densas. A primera vista, esos movimientos parecían inconexos, pero cuando se vieron en conjunto y alineados con la acción legal del Departamento de Estado, el patrón se volvió imposible de ignorar. Entonces, llegó el día 24 de noviembre. En el momento en que la designación entró en el registro federal, el estatus de la crisis cambió de presión política a una confrontación jurídica total. Cualquier organización o individuo acusado de proporcionar apoyo material a la red Los Soles podría ahora enfrentar severas penalidades de los EPA. Históricamente, este tipo de designación ha servido como trampolín para operaciones dirigidas. Analistas frecuentemente citan precedentes en Oriente Medio y en Asia Central, donde medidas legales similares fueron seguidas por operaciones cibernéticas, misiones de fuerzas especiales o ataques aéreos. Aunque nada de esto garantiza una acción militar directa, amplía drásticamente el espectro de respuestas del CTO. El mismo día, los medios estadounidenses, incluyendo afiliados de Fox y reporteros regionales especializados en defensa, informaron que el Comando Sur de los SAS había restringido los permisos de vacaciones para las tropas estacionadas cerca del Caribe. La Navidad y el Día de Acción de Gracias, dos periodos en los que los permisos son tradicionalmente concedidos de forma amplia, fueron súbitamente restringidos. De acuerdo con fuentes citadas por el Miami Herald,
La decisión reflejaba la preocupación de que los acontecimientos en Venezuela pudieran exigir una rápida movilización o preparación inmediata. Era un pequeño detalle, pero en la geopolítica, los pequeños detalles a menudo tienen un significado enorme. La tensión aumentó aún más cuando una declaración circuló por los medios estadounidenses alegando que una acción específica de los EOA podría comenzar pronto. Aunque el origen exacto de la cita ha sido debatido entre analistas, el momento en que se hizo creó una sensación de urgencia que resonó en los círculos diplomáticos de América Latina. Los gobiernos de la región comenzaron a solicitar informes y periódicos regionales en Brasil, Colombia y Panamá publicaron noticias de primera plana sobre una crisis emergente. El efecto psicológico de estos acontecimientos se volvió aún más intenso tras el vuelo del bombardero, cuando el B-52 hizo su lento e inconocible trayecto a lo largo de la costa venezolana, con decenas de miles de personas siguiendo su trayectoria en vivo en línea. Cuando todas estas piezas se ponen sobre la mesa, dejan de parecer eventos aislados. Para entender por qué la medida legal de Washington sacudió tan profundamente el hemisferio, es necesario examinar de cerca lo que la nueva designación realmente significa. Durante años, la red Los Soles fue discutida en informes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sesiones informativas de la DEA y reportajes de investigación de medios como el Wall Street Journal, El País e Inside Crime. Sin embargo, permaneció suspendida en una zona gris, ampliamente referenciada, ampliamente sospechosa, pero no formalmente categorizada de forma que desbloqueara los instrumentos jurídicos más severos del SABEA, o NOS-NIO. Cuando la designación entró en el registro federal el 24 de noviembre, esa zona gris desapareció. Lo que era una alegación se transformó en un estatuto jurídico con consecuencias de largo alcance. Analistas de Reuters, DW y El Jazeera explicaron que tal designación no es simbólica, es un arma financiera, una palanca diplomática y una señal política, todo al mismo tiempo. Primero, permite una acción económica agresiva. Cualquier individuo, empresa o banco que proporcione apoyo material, sea intencionalmente o indirectamente, puede ser objeto de sanciones de CNEP-CENUA. El riesgo se vuelve tan alto que las instituciones financieras globales muchas veces optan por congelar o retirar cualquier vínculo con el país afectado, incluso más allá de lo que la ley exige estrictamente. Esto puede aislar sectores enteros de una economía de la noche a la mañana. Para Venezuela, cuyo sistema financiero ya ha sido debilitado por años de sanciones y declive económico, las implicaciones son profundas. En segundo lugar, la designación sirve como un marco jurídico para operaciones militares o de inteligencia limitadas. No autoriza la guerra, ni aprueba automáticamente ataques aéreos. Sin embargo, históricamente Washington ha usado mecanismos jurídicos similares para justificar operaciones cibernéticas, misiones de fuerzas especiales, incursiones antidrogas o acciones dirigidas contra infraestructuras clave que se cree que apoyan redes criminales o terroristas. Expertos entrevistados por Al Jazeera describieron la designación como una puerta a través de la cual Estados Unidos puede elegir varios caminos, algunos diplomáticos, otros mucho más coercitivos. En tercer lugar, y quizás lo más significativo, la etiqueta reformula la narrativa política. Para el público internacional, redefine la crisis venezolana no como una disputa sobre gobernanza o ideología, sino como una amenaza a la seguridad. Al usar terminología jurídica, normalmente reservada para redes extremistas, Washington alinea el liderazgo venezolano con grupos históricamente considerados riesgos globales graves. Este cambio puede influir en la opinión pública, las actitudes del Congreso y la disposición de los aliados para apoyar medidas más fuertes. El análisis de la DW observó que una vez que un gobierno o sus redes asociadas son clasificados de esta forma, las discusiones en Washington muchas veces se tratan menos sobre diplomacia y más sobre contención. Dentro de Estados Unidos, el tono político también se volvió más encarnizado. Los legisladores comenzaron a hablar con una franqueza inusual. En una declaración ampliamente citada, la congresista María Salazar argumentó que la intervención de SABEA, ya sea económica, política o potencialmente operativa, abriría una oportunidad de billones de dólares para que las empresas de energía americanas reconstruyeran la infraestructura de Venezuela. Aunque la cifra es especulativa, el sentimiento refleja una verdad de larga data. Venezuela posee algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo, y quien influya en su reconstrucción tendrá enorme influencia en los mercados globales de energía. Analistas de Bloomberg y del Financial Times han señalado repetidamente que cualquier cambio en el escenario político de Venezuela repercute en los precios globales de petróleo. Al mismo tiempo, autoridades americanas dijeron en privado a periodistas que la escalada jurídica no se refería solo a Venezuela. También se trataba de combatir la presencia de Rusia, China e Irán en el hemisferio occidental. A lo largo de la última década,
Cada una de estas naciones aumentó su participación en la política, seguridad y energía venezolanas. Al reforzar la clasificación jurídica en torno a la red Los Soles, Washington envía un mensaje. La influencia en el Caribe y en el norte de América del Sur no está abierta a negociaciones. Para Caracas, las consecuencias son graves. El liderazgo venezolano enfrenta ahora un ambiente geopolítico en el que todas las alianzas, todos los cargamentos y todas las transacciones financieras son examinados bajo la lente de la nueva designación. Los partes regionales, Colombia, Brasil y los estados del Caribe deben reevaluar cuidadosamente sus posiciones, conscientes de que Washington espera alineación y puede ejercer presión en consecuencia. A medida que esas fuerzas colisionan, la crisis entra en una nueva fase en la que la estrategia jurídica se funde con la postura militar y la diplomacia se entrelaza con la disuasión. La próxima parte examina los escenarios que Washington puede seguir y por qué cada uno de ellos conlleva riesgos que pueden remodelar el equilibrio de poder en la región. Con la base jurídica ahora remodelada, la atención cambió rápidamente a la cuestión que domina todas las reuniones diplomáticas. ¿Qué hará Washington a continuación? Analistas de Reuters, DW y Al Jazeera apuntan consistentemente a tres caminos principales, cada uno con su propia lógica estratégica y sus propios riesgos graves. Estos escenarios no son certezas, sino proyecciones informadas basadas en operaciones anteriores del SABEA, la postura militar actual y el clima político creado por la reciente designación. Juntos, trazan un espectro de acciones posibles que podrían redefinir el panorama de seguridad de toda la cuenca del Caribe. El primero y más discutido escenario involucra ataques limitados y de alta precisión. Históricamente, cuando Estados Unidos tiene como objetivo redes legalmente asociadas al terrorismo o al crimen transnacional, la respuesta inicial generalmente incluye ataques aéreos o con misiles contra infraestructuras que se cree que apoyan esos grupos. Esto puede incluir pistas usadas por aeronaves sospechosas de tráfico, lugares de almacenamiento ligados a operaciones logísticas, sistemas de radar que permiten vuelos en la región o embarcaciones específicas sospechosas de transportar cargas ilegales. Expertos en defensa destacaron que tales operaciones, si ocurrieran, probablemente serían justificadas bajo el pretexto de combate al narcotráfico o al terrorismo en lugar de un conflicto abierto. No se asemejarían a una invasión a gran escala, sino a golpes dirigidos y diseñados para disrumpir redes, debilitar estructuras de mando y proyectar una disuasión avasalladora. El segundo escenario implica acciones secretas y guerra de información. Incluso antes de que el vuelo del bombardero llamara la atención global, los círculos de inteligencia en Washington ya estaban discutiendo el papel de las fuerzas de operaciones especiales, unidades cibernéticas y operaciones psicológicas. En crisis anteriores, Estados Unidos ha usado sabotaje, guerra electrónica, infiltración digital y presión informativa para desestabilizar redes de alto riesgo. Informes de varios medios de comunicación latinoamericanos sugirieron que los responsables políticos en Washington evaluaron estrategias como campañas de panfletos, perturbación cibernética de canales financieros y la circulación de avisos de búsqueda ligados a acciones legales anteriores de SABEA. Analistas apuntaron a operaciones previas de Esmuniyur en Ekenil y en Afganistán, donde tácticas similares fueron usadas para fracturar la lealtad dentro de los círculos de liderazgo hostiles y crear ansiedad interna. Este escenario parece especialmente plausible, porque conlleva menos costos políticos, limita el riesgo de bajas americanas, reduce la probabilidad de reacciones internacionales y evita compromisos similares a invasiones terrestres. Para Washington, tales operaciones proporcionan ventaja estratégica, sin cruzar un trémalo que podría desencadenar una confrontación más amplia con Rusia, China e Irán. Todos ellos mantienen lazos con Caracas. De acuerdo con reportajes de la BBC, las inversiones de China en la infraestructura venezolana y la participación de Rusia en los sectores de energía y seguridad hacen que cualquier escalada sea altamente sensible. Métodos indirectos y secretos, por tanto, son vistos como un término medio entre no hacer nada y lanzar una campaña militar a gran escala. El tercer escenario, el más dramático y menos probable, involucra una gran operación terrestre. Durante décadas, esa posibilidad fue considerada la línea roja de la geopolítica regional. Una intervención terrestre total enfrentaría resistencia política dentro de Estados Unidos, exigiría amplio soporte del Congreso y provocaría respuestas impredecibles de las potencias globales con intereses en la región. También exigiría enormes recursos militares, esfuerzos de estabilización a largo plazo y el riesgo de pesadas bajas. Muchos expertos citados por Al Jazeera y la DW concuerdan en que Washington evitaría tal medida a menos que la situación regional se deteriorara dramáticamente. Aún así, el hecho de que este escenario esté siendo discutido ilustra la gravedad de la crisis actual. Lo que estas tres vías revelan es una estrategia basada en presión en varios frentes. Washington parece determinado a agotar todas las formas de influencia, jurídica, diplomática, económica, informativa y potencialmente militar, antes de permitir que la situación llegue a un punto muerto.
La secuencia de eventos de la última semana sugiere una orquestación deliberada. Redefinir el panorama jurídico, enviar aeronaves estratégicas, reposicionar las fuerzas navales, aumentar las patrullas, restringir los permisos de las tropas y, enseguida, amplificar el impacto psicológico a través de demostraciones de poder altamente visibles. Para Venezuela, esto crea un clima de profunda incertidumbre. El liderazgo en Caracas debe asumir que cualquiera de estos escenarios puede desarrollarse sin previo aviso. Para los gobiernos regionales, los riesgos son igualmente altos. Aliados como Colombia y Brasil se ven forzados a navegar cuidadosamente la tensión diplomática, mientras que las naciones caribeñas que hospedan activos de Siquinania deben prepararse para posibles demandas operativas. Y para las potencias globales ligadas a Venezuela, la cuestión pasa a ser hasta qué punto están dispuestas a permitir que la crisis se agrave. El escenario está ahora acertado para decisiones que pueden remodelar la dinámica de poder hemisférica. La próxima parte explorará cómo estos escenarios afectan el futuro inmediato de Venezuela y cómo la crisis repercute en todo el continente a medida que Washington señala que la ventana para la paciencia estratégica se está cerrando rápidamente. A medida que la presión se intensificaba, las consecuencias para Venezuela se volvieron inevitables e inmediatas. De la noche a la mañana, el país se vio lanzado a una nueva realidad geopolítica. Analistas de Reuters y DW describían esto como una asfixia estratégica. Un momento en que el gobierno de Caracas, de repente, se vio frente a un mundo en el que cada movimiento, cada alianza y cada transacción financiera acarreaban un riesgo elevado. La nueva designación de Seque Axio, combinada con la postura militar visible en el Caribe, transformó a Venezuela en un punto crítico de importancia global. Desde las ciudades costeras de Falcón hasta los centros administrativos de Caracas, la atmósfera se volvió más pesada a medida que las implicaciones se desarrollaban. Para el liderazgo venezolano, el mensaje de Washington era inequívoco. Estados Unidos ya no estaba tratando la crisis como una disputa regional o una cuestión de sanciones convencionales. En su lugar, el encuadre había cambiado a una narrativa de seguridad. Las redes dentro de Venezuela eran ahora consideradas parte de un panorama de amenazas más amplio. En términos diplomáticos, se trata de una escalada dramática. Cuando un gobierno o sus afiliados son clasificados de esta forma, entran en una categoría que las instituciones internacionales y los sistemas financieros tratan con extrema cautela. Analistas de la BBC enfatizaron que incluso naciones con lazos históricamente amistosos con Caracas ahora enfrentan el dilema de elegir entre relaciones de larga data y las posibles consecuencias de las sanciones de SEUNA. Dentro de Venezuela, la vulnerabilidad inmediata reside en sus bases económicas. La industria petrolera del país, que otrora lo posicionó como una superpotencia energética, continúa debilitada por años de mala gestión, sanciones y deterioro de las infraestructuras. Bloomberg observó que la inversión extranjera se secó mucho antes de la crisis actual, y los últimos desarrollos solo profundizan el aislamiento. Con Washington intensificando su postura, las empresas en Asia, Europa y Oriente Medio enfrentan nuevos obstáculos al tratar con petróleo crudo, piezas o logística de transporte venezolanos. En la práctica, esto significa cuellos de botella más apretados, más rutas paralelas y mayor dependencia de socios dispuestos a asumir enormes riesgos legales. Sin embargo, la crisis va mucho más allá de la economía. El alineamiento regional ahora se convierte en un factor de supervivencia. Colombia, Brasil, Guyana y las naciones del Caribe enfrentan presiones distintas. Colombia comparte una vasta frontera con Venezuela y debe equilibrar sus preocupaciones de seguridad interna con el mantenimiento de una comunicación diplomática estable. Brasil, bajo su actual liderazgo político, prefiere evitar la confrontación, pero tampoco puede ignorar las implicaciones estratégicas de una escalada de SEUNA directamente al norte. Guyana, ya involucrada en tensiones fronterizas con Venezuela, se ve cada vez más envuelta en corrientes geopolíticas que no puede controlar. Esas naciones deben calcular cuidadosamente sus posiciones, porque Washington espera apodo regional, y la neutralidad puede no ser vista más como aceptable. Mientras tanto, la postura de Washington envía un segundo mensaje, no dirigido a Caracas, sino a Moscú, Pekín y Teherán. Durante años, Rusia apoyó las estructuras de seguridad de Venezuela. China invirtió fuertemente en energía y telecomunicaciones, e Irán cooperó a través de canales industriales y técnicos. Al elevar la clasificación legal de la red Los Soles, Estados Unidos señala a estas potencias globales que su presencia en el hemisferio occidental
será recibida con resistencia creciente. El análisis de la DW destacó que esta crisis ya no se refiere solo a Venezuela. Se trata de definir los límites de la influencia geopolítica dentro del perímetro estratégico de Itábulo. El componente psicológico de la crisis es igualmente significativo. El vuelo del bombardero, acompañado en vivo por decenas de miles de personas, sirvió como un recordatorio de cuán rápidamente el equilibrio de poder puede cambiar. No fue un ataque, ni una violación directa de la soberanía, sino una demostración calibrada destinada a perturbar a los tomadores de decisiones en Caracas. Momentos como este tienen como objetivo probar la cohesión interna. Analistas alertan que tal presión puede crear fracturas en los círculos de liderazgo, incertidumbre, desconfianza o lealtades conflictivas. Cuando se combina con el aislamiento económico y los cambios diplomáticos, el peso psicológico se convierte en una herramienta estratégica en sí mismo. Para la población venezolana, los riesgos son profundamente humanos. Años de dificultades económicas, escasez e inestabilidad política ya han tensado a la sociedad. Ahora la perspectiva de una confrontación internacional intensificada aumenta los temores de más escasez, aumento de la inseguridad y potenciales disrupciones en las infraestructuras esenciales. La crisis amenaza a profundizar las vulnerabilidades existentes, dejando a millones de personas lidiando con las consecuencias de decisiones tomadas muy lejos de su control. Todos estos factores convergen en un momento de profunda imprevisibilidad. Venezuela se encuentra en la encrucijada entre la presión de Washington, los cálculos estratégicos de las potencias globales y la frágil dinámica interna de su propio sistema político. La próxima parte explorará cómo esta confrontación creciente transforma el equilibrio regional y por qué razón los próximos días podrían determinar no solo el camino de Venezuela, sino también la configuración estratégica de todo el hemisferio. Cuando los eventos de la semana son vistos como una secuencia continua, la escala de la crisis en curso se vuelve aún más impresionante. Lo que comenzó como una única señal en el radar, un único B-52 silueteado contra la noche caribeña, evolucionó hacia una prueba geopolítica que se extiende por todo el hemisferio. Cada acción, desde la designación legal de la red Los Soles hasta la ruta costera del bombardero estratégico, añadió una capa más a una confrontación creciente, que ahora tiene implicaciones globales. Estados Unidos dejó claro que su paciencia se está agotando, y Venezuela se encuentra posicionada en el centro de un tablero de ajedrez estratégico, donde cada movimiento tiene consecuencias mucho más allá de sus fronteras. En los canales diplomáticos, analistas argumentan que esta crisis señala una recalibración más amplia del poder hemisférico. Para Washington, el Caribe no es simplemente un espacio regional, sino una frontera estratégica que debe permanecer protegida de influencias externas. La presencia de asesores rusos, inversiones chinas y asociaciones iraníes en Venezuela han sido largo tiempo un punto de fricción. Ahora, bajo una postura jurídica y militar más rígida, esas relaciones enfrentan un nuevo escrutinio. De acuerdo con reportajes de la DW y de la BBC, las autoridades americanas cada vez más encuadran la situación como parte de una lucha mayor que involucra la disputa global por influencia en regiones clave desde Europa Oriental hasta el Mar de la China Meridional. Venezuela se ha convertido en una de las líneas de frente en esa disputa. Las implicaciones se esparcen. Naciones de Latinoamérica acostumbradas a lidiar con sus propios desafíos internos, ahora deben prepararse para la posibilidad de que una acción de una secreta, limitada o abierta, pueda remodelar la dinámica política en todo el continente. Colombia y Brasil, cada uno con lazos complejos con Washington y Caracas, enfrentan decisiones difíciles en relación a la cooperación de inteligencia, seguridad en las fronteras y posicionamiento diplomático. Los países caribeños que hospedan activos de SEUNA o que dependen de los embarques de combustible venezolanos se encuentran divididos entre prioridades concurrentes. Incluso países distantes de la crisis inmediata, como Argentina o México, necesitan calcular cómo los cambios en las presiones regionales pueden afectar sus propias estrategias de política exterior. La dimensión económica continúa siendo igualmente significativa para los mercados globales. Las vastas reservas de petróleo de Venezuela representan tanto una oportunidad como una vulnerabilidad. Si las tensiones se intensifican, analistas de energía alertan sobre posibles interrupciones que pueden influenciar las cadenas de suministros globales, especialmente en un ambiente ya tensionado por conflictos en otras regiones.
El reportaje de Bloomberg resalta que incluso la percepción de inestabilidad en un gran país productor de petróleo puede crear efectos en cadena, sentidos en todo el mundo. En ese contexto, la reclasificación jurídica de la red Los Soles no solo se convierte en una herramienta diplomática, sino en un catalizador para recálculos económicos más amplios. Para el liderazgo venezolano, la presión es inmediata e implacable. El efecto combinado del aislamiento jurídico, de las señales militares y del creciente escrutinio internacional coloca un peso sin precedentes en la toma de decisiones en Caracas. Las divisiones internas pueden aumentar, las alianzas pueden cambiar y el riesgo de errores de cálculo crece con cada nuevo desarrollo. Analistas enfatizan que momentos de intensa presión a menudo producen respuestas impredecibles tanto a nivel interno como internacional. Es por eso que la crisis actual es tan frágil. El próximo gran cambio no puede venir de Washington, sino de una reacción dentro de Venezuela o entre partes externos cuyos intereses ahora se sienten directamente desafiados. Para los venezolanos comunes, la crisis añade una capa más a años de dificultades. La inestabilidad económica, la escasez y la incertidumbre han moldeado la vida diaria de millones de personas. La posibilidad de una confrontación más profunda aumenta los temores de presión adicional sobre infraestructuras vitales, abastecimiento alimentario y servicios esenciales. Los observadores internacionales destacan que cualquier escalación militar o económica probablemente afectará más duramente a la población civil, aunque no sea intencional. Este riesgo humanitario pende sobre todos los cálculos estratégicos que se están haciendo. La semana pasada mostró que el Caribe ya no es un margen tranquilo de la política global. Es un escenario en el que las grandes potencias están señalando determinación, reposicionando influencia y preparándose para escenarios que hace apenas unos meses parecerían improbables. Con los elementos jurídicos, económicos y militares ahora alineados, la cuestión no es si la crisis moldeará la región, sino cuán profundamente marcará el futuro estratégico del hemisferio. El telón se está levantando. Los actores ya están en acción, y el mundo observa atentamente para ver cuál será la próxima decisión de Washington y cómo Caracas y sus aliados decidirán responder. Si hay una lección que sacar de esta crisis en curso, es que los cambios de poder global raramente suceden en silencio. Suceden en etapas, por medio de medidas jurídicas, señales militares, presión económica y palabras estratégicas dichas a puerta cerrada. Lo que presenciamos la semana pasada no es ruido aleatorio, es la construcción cuidadosa de un escenario que puede redefinir la estabilidad de toda una región. A medida que las tensiones aumentan, que los aviones sobrevuelan el Caribe y que nuevas designaciones remodelan el terreno diplomático, el futuro de Venezuela y del hemisferio occidental entra en un momento de profunda incertidumbre. Para los espectadores que siguen esta historia, los próximos días y semanas serán críticos. ¿Washington proseguirá con operaciones limitadas? ¿La presión secreta remodelará la dinámica interna de Caracas? ¿O los canales diplomáticos encontrarán una forma de bajar la temperatura antes de que las corrientes contrarias lleven a las potencias globales a una confrontación más profunda? Estas son las cuestiones que definirán el próximo capítulo y exigen mucha atención. Si desea seguir recibiendo análisis claros, detallados y oportunos sobre todos los desarrollos, desde movimientos militares hasta declaraciones políticas, asegúrese de mantenerse conectado a este canal. Su participación ayuda a que esta comunidad crezca y garantiza que estos eventos complejos sean explicados con precisión, profundidad y contexto. Entonces, déjeme preguntarle, ¿cree que Washington escalará la situación o que la diplomacia frenará este impulso? ¿Hacia qué camino cree que se dirige la región? Comparta sus ideas en los comentarios, suscríbase al canal y active la campana de notificaciones para nunca perderse una actualización. Su perspectiva importa y esta conversación apenas está comenzando.